de Hechos de los Apóstoles nos presenta un momento muy importante de la vida de la Iglesia. Los grandes momentos de la vida de la Iglesia, como los grandes momentos de la vida de las personas, tiene que ver con las preguntas. Cuando surgen grandes preguntas en nuestras vidas, es cuando hay grandes progresos y cambios en nuestra forma de entender las cosas. Sin las grandes preguntas, nosotros nos estancamos. Sin las grandes preguntas, no podemos evolucionar, no podemos responder a la realidad. Doy un ejemplo. ¿Cuáles son las grandes preguntas que seguramente has tenido? ¿Qué carrera debo de elegir, por ejemplo? Eso desató en su momento, y para algunos de los jóvenes que están ahorita en etapa de tránsito hacia la universidad, por ejemplo, toda una revolución, porque sabemos las implicaciones que tiene a largo plazo esa respuesta. Las grandes preguntas tienen que ver con la cimentación de nuestra propia personalidad. Lo mismo las grandes preguntas para la Iglesia. Otro ejemplo es, por supuesto que debiste haber entrado en un grado de crisis cuando te preguntaste, ¿me caso con ella? ¿Me caso con él? Y fue un momento de grandes preguntas. ¿Y si esto? ¿Y si lo otro? Y las grandes preguntas van dando formación a nuestro carácter, a nuestra cosmovisión, la forma en que entendemos la vida y la forma en que actuamos. Sin grandes preguntas no hay gran vida. La gente llega y dice, no hablemos ni de política ni de religión. Entonces hablemos de fútbol y de novelas. No, se deben de hacer las grandes preguntas. Hoy la Iglesia, en la primera lectura, se hace una gran pregunta. Una pregunta que no tenía respuesta para ellos en un principio, que tuvieron que hacer un análisis gigantesco. La pregunta era, la comunidad cristiana original estaba cimentada en judíos. Pedro, Pablo, Andrés, Santiago, Juan, ¿cuál de todos ellos era de otra raza? Ninguno. Todos los que vivían en la iglesia original solamente eran judíos. Y la gran pregunta que surgió fue, ¿tenemos que abrir el mensaje de Jesucristo a quienes no son judíos? Esta pregunta nos puede parecer ligera, porque vivimos en un contexto completamente distinto. No todos, por supuesto, pero sabemos que en muchos aspectos la vida judía, siglos después, le cuesta trabajo abrirse a quienes son distintos. Todavía hoy, no todos los sectores judíos, por supuesto, pero muchos sectores judíos. Entonces, la primera lectura se plantea con mucha seriedad: ¿debo de abrir este mensaje a todos o no? Para un judío, cuando se decía en la época de Jesús, ama a tu prójimo, bajo ninguna circunstancia estaban pensando que el prójimo era el vecino, era el judío. Si tu vecino era de otra religión, no era tu prójimo, El mensaje que culturalmente ellos tenían
por muchas experiencias, por lo que fuera, los hacía aislarse. Entonces la pregunta era, ¿debemos de dar el mensaje a todos? Porque Pedro, Pablo y Bernabé empezaron a predicar a no judíos y eso causó un revuelo enorme. Una segunda parte del pueblo de los cristianos, liderados ni más ni menos por el apóstol Santiago, que era primo de Jesús, tenía una posición conservadora de vivir como judíos creyendo en Jesús. Y había una tercera opinión, no. Incluso estos del no, liderados por los fariseos, hubo fariseos que se convirtieron. Y obviamente la opinión de los fariseos tenía un peso enorme. ¿Por qué? Era la gente más culta de su época. Y los fariseos que se convirtieron, incluso se dedicaron a ir detrás de Pablo, a decir, eso que dice Pablo no está bien. Y se dedicaron a hacerlo. De eso trató la primera lectura. La pregunta entonces fue, ¿qué hacemos? Insisto, en su momento histórico fue una pregunta trascendental. Tan trascendental que si la respuesta hubiera sido distinta a la de Pedro, a la de Pablo, ya no estuviéramos aquí ningunos. Porque ninguno de nosotros, o quizá casi ninguno de nosotros, somos de origen judío. ¿Cuál es la enseñanza que quiero hoy reflexionar? La validez en la iglesia de preguntar, la validez que tiene cuestionarnos sobre las realidades culturales con las que nos reunimos, con las que actuamos, con las que interactuamos en la iglesia. La iglesia, como en el siglo I, se reunió y reflexionó las tres posturas e invocó al Espíritu Santo para tratar de entender cuál era el camino que Dios quería. A eso le llamamos discernimiento. De esto, ¿qué aprendo de esta postura? ¿Qué aprendo de esto? ¿Qué aprendo de esto? ¿Qué de verdad hay en cada uno? Porque iba a implicar una cuarta postura. ¿Qué de verdad hay en los romanos? ¿Qué de verdad hay en los griegos? ¿Qué de verdad hay en los persas? Que eran las tres grandes culturas que rodeaban a Israel. Porque al abrirse a los pueblos paganos, había que abrirse a las preguntas de los pueblos paganos, a nuevas posturas, a nuevas inquietudes. De hecho, llevó siglos ese diálogo con los pueblos paganos, porque al hablar de Jesús como Dios, etcétera, surgieron nuevas preguntas que para alguien de cultura judía nunca le hubieran aparecido. Muy bien. Qué importante es hacer preguntas válidas. Sin embargo, hoy estamos en una época en que se llama la cultura de la cancelación, así le hablan los intelectuales, entre ellos el Papa Francisco, la cultura de la cancelación. ¿Qué es la cultura de la cancelación? La cultura del no diálogo. La cultura del no diálogo y de la cancelación es la cultura del pensamiento único. ¿Qué significa esto? Te voy a dar un ejemplo. Tú te presentas en un lugar, fuera de la parroquia, por supuesto, como católico, y surgirá una serie de ataques, todavía no dices nada, surgirá una serie de ataques ya preestablecidos
de burlas, de no diálogo, de ni siquiera escucharte. A eso se le llama la cultura de la cancelación. Ya hay una serie de argumentos estructurados e incluso ironías y burlas estructuradas que no permiten el diálogo. Una mujer es católica, conservadora. Usted desprecia y odia a los homosexuales. Usted no entiende a la mujer. Usted, ya hay una... Todavía no hablas más, ¿eh? No hay una apertura al diálogo. El tema de la cultura de la cancelación tiene que ver con estructuras de lobbies. Es decir, de posturas unilaterales que no dialogan, sino que traen maquinaria argumentativa donde se pone con tanto peso que ya no te da posibilidades, teóricamente, de dialogar, porque todo lo que sea políticamente incorrecto ya no es discutible. Lo que pasa es que la gama de lo políticamente incorrecto es gigante. Voy a dar un ejemplo. En China, hace muy poco, acaban de prohibir que cualquier menor de edad pueda entrar a una iglesia y cualquier menor de edad pueda recibir los sacramentos. Y no hay discusión. ¿Cómo empieza ese diálogo? Con cuando él sea grande que decida. Eso, su evolución, lleva a posturas de estas. No. Y entonces el chico, su mamá le dice, oye, es que no has acercado. No, mamá, no me hables de tu religión. Cancelación total. De estos temas no me hables. No hay diálogo, no hay reflexión. Y hay una serie de argumentos preestablecidos que caen como guillotina. Eso es la cultura de la cancelación, que no solamente tiene que ver con la religión. Hay muchas cosas en las cuales la cultura de la cancelación ya no dialoga, ya no escucha, se vuelve violenta. La pregunta sobre la mujer es una pregunta válida, hoy más que nunca. Pero si tocas el tema de la mujer, toca el tema de la mujer en las redes sociales. Y entonces llega la cultura de la cancelación. Paz, 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 paz. Y sus máximas expresiones las vemos en la televisión en forma de manifestantes, que sabemos que no es la gran mayoría de las mujeres, pero mujeres de la cultura de la cancelación que ya no escuchan, ya no dialogan. Insisto, el tema de la mujer siempre será importante dialogarlo, reflexionar, escuchar, cambiar, valorar y pesar. Pero si hay una cultura de cancelación, no hay diálogo, sino se llega a la violencia. Esto es importante tomarlo en cuenta. Tenle miedo al hombre, a la mujer, de un solo libro. Nosotros los católicos tenemos que ser como la Iglesia lo ha sido, con una capacidad de apertura. La verdadera Iglesia tiene una capacidad de apertura, de escucha, de reflexión. Cuando tú entras al Vaticano y vas a la Capilla Sixtina,
ves los santos, pero también ves la cultura griega y romana manifestada ahí, porque hubo un diálogo, porque hubo escucha. Tú lees a Santo Tomás de Aquino y no vas a leer a un hombre cerrado, sino al contrario, un hombre que leyó a Averroes y a los grandes maestros de la cultura, tanto griega como árabe de su época, y de ella hizo una reflexión profunda. Cuando leemos a genios como el Papa Benedicto XVI, vemos que es un hombre no de un solo libro, de una sola línea, sino un hombre de una cultura de diálogo. Por eso se sentaba con intelectuales en universidades, con políticos, con gente de otras religiones, al diálogo. Cuando vemos al Papa Francisco, es jesuita. No hay jesuita tonto, Todos los jesuitas son gente extremadamente preparada. Y lo vemos en un diálogo con culturas, por ejemplo, culturas latinoamericanas tradicionales, con culturas, y entra en un diálogo. Y la gente dice, es que entonces se escuchó a los de las Amazonas y leíste qué dijo, y analizaste su discurso, o te quedaste con la imagen y la foto. Con la foto, padre, con la foto. Porque si hubieras leído el contenido del discurso, te hubieras quedado impresionado. Es que el Papa es tan liberal que solo tiene... No, fíjense que el primero que esto de la cultura del descarte, de la cancelación, por ejemplo, el Papa al inicio de año se reúne con todos los diplomáticos del Vaticano y da un discurso donde analiza la situación del mundo. Y por ejemplo, en el discurso de enero, volteaba y les decía al mundo y a los diplomáticos en ese discurso, cuiden a Ucrania, cuiden a Ucrania. Si no actuamos, eso es cultivo de una guerra. ¿Y qué pasó poco después? Todos los periódicos decían, inesperadamente. No, el Papa lo dijo meses antes, cuiden a Ucrania. Entonces, hay que ser personas que, uno, dialoguen, se hagan grandes preguntas válidas. Es muy importante escuchar, pero no quedarnos con una sola versión, porque quien se queda con una sola versión se vuelve hombre de un solo libro, se vuelve violento, se vuelve sectario, todo sectario se vuelve deshumanizado. Ese es el gran problema de las sectas. Toda secta se vuelve deshumanizadora. La secta no escucha, no dialoga, no abre horizontes. Por eso es tan preocupante que a veces algunos católicos son así. No escuchan más posturas, no son dialogantes, no se sientan a analizar qué hay de verdad en lo otro. Y lo último e importante es, a raíz de todo eso, ¿qué me dice el Espíritu Santo? La lectura del día de hoy, la primera terminaba diciendo eso. El Espíritu Santo y nosotros hemos decidido esto, después de escuchar todas las posturas, después de reflexionar, nos damos cuenta que esto pasa. Cuando tú escuches una postura de la iglesia oficial, nunca lo dudes. El Papa siempre escucha muchas posturas. Ustedes saben que, por ejemplo, el Papa se reúne con lo que se llama la Academia de las Ciencias, Pontificia Academia de las Ciencias,
ciencias. La Academia de las Ciencias reúne a muchos premios Nobel, incluso ateos. Uno de sus grandes miembros, por ejemplo, desde varios papas fue Stephen Hawking, ¿no? Que era completamente ateo. Y hay muchas imágenes dialogando del Papa con él para entender las posturas y llegar a una conclusión. Ninguna postura de la Iglesia es miope. Las posturas oficiales de la Iglesia son de diálogo, de oración, y entonces desde preguntas válidas toma decisiones. Que todos nosotros aprendamos a vivir así, escuchando las preguntas válidas, dejando, dice el Papa Francisco, que nos provoquen crisis. Los conflictos que provoca el diálogo no se evaden, sino que se asumen, se analizan, se hace una síntesis, dice el Papa Francisco, y se camina a la luz del Espíritu Santo. Ábrete a las grandes preguntas de tu vida. Ábrete a las grandes preguntas de la cultura. Dios, dice el Evangelio de hoy, nos da el Espíritu Santo, que nos da las respuestas adecuadas y nos recuerda el mensaje de Jesucristo. Nos ponemos en pie. Hermanos, ¿creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? ¿Creen en